Don Manuel, gracias por atendernos. Buenas noches. Muy buenas tardes. Antes, saludos para vos, para quienes acompañan y para toda la audiencia. Sí, fiscal, nos decía de vuelta, nos confirmaba que uno de los impedimentos en el caso de este último detenido es el hecho de la imposibilidad de ser extraditado a Colombia, salvo que pueda haber alguna, decimos nosotros, alguna decisión política que pueda darse entre las autoridades ya máximas entre Colombia y Venezuela para poder disponer de esta persona, porque nos imaginamos que para un investigador y sobre todo para un proceso judicial, la presencia física ha de ser muy importante, don Manuel. Sí, categórico que es así. Tropezamos en este momento, creo que sería un tropiezo parcial nada más, con la imposibilidad de las normas venezolanas de propiciar una extradición de un connacional. Pero no obstante, como dijiste, existe la posibilidad, más aún en este escenario en el que está transitando Venezuela, que está reinsertándose, por llamarlo de alguna forma, al contexto regional, por lo menos en la órbita judicial. Creo que es una excelente oportunidad de que dé una muestra clara de su colaboración con la justicia y que sea extraditado a Colombia. Particularmente hay un impedimento legal, pero no obstante pueden existir reglas internas que nosotros desconocemos que propicien o permitan la extradición. Y en el caso de que no sea así, Venezuela asume el compromiso internacional de llevar adelante el juzgamiento en territorio venezolano de Gabriel Salinas, que es el que está detenido ahora en Caracas. Sí, nos decía Francisco Bernate, el abogado de la familia Pecci, que en temas migratorios han habido ciertas colaboraciones, aunque desconoce que exista algún antecedente en temas así de crímenes, ¿verdad? Pero les decía yo también que en términos políticos muchas cosas pueden ocurrir, si es que sobre todo hay afinidad, y entiendo que, y eso es una esperanza quizás mínima, que las relaciones diplomáticas que se volvieron a reencauzar entre Venezuela y Colombia desde hace algunos pocos meses capaz pueda abrir un resquicio para aquello, doctor. Así mismo estamos nosotros en la misma línea de razonamiento y esperamos que así sea. Creo que es una brillante oportunidad para Venezuela, por lo menos para reinsertarse en el contexto regional judicial y propiciar esta tradición. Lógicamente es algo que todos anhelamos. No obstante eso, también para que exista tranquilidad ciudadana, nosotros no vamos a dejar, hablo de nosotros de Colombia y Paraguay, tampoco vamos a dejar que esta persona quede impune en el caso de que no exista una extradición. Se va a hacer la transferencia de las actuaciones penales desde Colombia y se va a hacer el juzgamiento en Venezuela. Con la detención de Gabriel, estamos hablando de los 6 que planearon y ejecutaron el ataque, el asesinato de Marcelo Pecci. Y uno se pregunta, ¿y el resto? Yo sé que ha de ser difícil, pero ¿qué información maneja usted en cuanto a los nexos y eventualmente cómo avanza la investigación hacia los presuntos autores morales, doctor? Bueno, en primer lugar quiero hacer una salvedad bastante especial en este caso. La primera fase, la fase de ejecución material del crimen, tiene 2 etapas. La que concluimos ahora con Colombia, con la detención de Carlos Luis Salinas, es la fase de ejecución material de los 6 identificados en la acción concreta. No obstante, en esa primera fase existen todavía personas que están indiciadas, que tenemos serios elementos de convicción para poder vincularlos también al crimen de Marcelo en una fase de ejecución material todavía. O sea que tampoco está cerrada esa primera fase en Colombia. Existen otras personas que estarían vinculadas y a partir de ahí ya pasaríamos al territorio de la fase intelectual. Y esa parte, sobre todo la intelectual, ¿se puede hablar hoy día, como a 7 meses y un poquito más del hecho, sobre la posibilidad de los nexos o cabeceras de puente que haya activado o detonado desde Paraguay el asesinato, doctor? De manera objetiva, responsable y concreta todavía no, lastimosamente. Tenemos muchas hipótesis, pero muchas de ellas están lógicamente en un contexto de averiguación
y de verificación de las informaciones que nos han transmitido a través de diversas fuentes de información. Tenemos muchas hipótesis, muchas ya con mucho cuerpo, pero no estamos con la capacidad responsable de poder decir esta es la situación real en lo que hace a la determinación del crimen de Marcelo. Doctor, luego de que se haya realizado la propuesta de, bueno, la recompensa, incluso la que ofreció el gobierno de los Estados Unidos por información, ¿se dieron algunas informaciones palpables, creíbles, que les han ayudado en algo o todavía no se ha aportado por parte de la ciudadanía alguna información que a ustedes verdaderamente les sirva o les lleve a algo? Mucha información se está recibiendo a través de esa fuente. Justamente eso es algo que no me permitió a mí desconectarme un poco del trabajo en mis vacaciones, porque eso no para. No obstante, estamos hablando de un crimen transnacional, de un fiscal de altísimo perfil. No es una investigación sencilla y mucho menos sencilla es la fase de determinación. O sea, llegar a los autores intelectuales, a quienes ordenaron o a quienes financiaron el crimen. Entonces, toda la información que se está recibiendo, que es mucha, está siendo procesada ya por nuestros pares, por los norteamericanos, que son los que están colaborando directamente con esto. Y también, una vez que tengamos definida esa hipótesis, estaremos compartiendo por las vías formales con las autoridades colombianas. Esto ahora mismo está en una fase de análisis de la información recibida, de contraste con algunas cuestiones paraguayas y particularmente con el trabajo y el soporte de la DEA. A propósito del aporte y la cooperación de los norteamericanos, doctor, ¿usted llegó a acceder a todas las evidencias o elementos que fueron incautados cuando al día siguiente, o no sé, día después se hace el allanamiento en la agrupación especializada? ¿Usted logró acceder a todos? Porque después nos enteramos que parte de aquello se entregó a los funcionarios norteamericanos. Bueno, muy oportuna tu pregunta. Esa requisa en la agrupación se hizo el 10 de mayo, el día del crimen de Marcelo, que yo estaba con la doctora Alicia Saprissa en Colombia, estábamos en Cartagena nosotros. Sí. No he podido acceder ni a los operativos, ni a las diligencias de requisa, y mucho menos he visto siquiera los elementos incautados. O sea, yo no formé parte de eso porque mi función específica es la de cooperación internacional y de facilitador de la cooperación internacional. Yo no tengo funciones investigativas nacionales, aprovechando el espacio porque fui hace poco denunciado por el Senado ante el jurado de enjuiciamiento por supuesto mal desempeño de mis funciones investigativas. Yo no tengo funciones investigativas, por ende mal podría yo tener mal desempeño en mis funciones. Mis funciones son estrictamente de cooperación internacional. Esas incautaciones se hicieron a través de las unidades fiscales de crimen organizado y el procesamiento de la información se hizo con la ayuda y el soporte de autoridades extranjeras. No obstante, yo no he visualizado ni las evidencias ni las extracciones de esas evidencias. Pero no deberían haber compartido con usted, doctor. No, porque yo no tengo funciones investigativas. Yo no tengo capacidad decisoria en una investigación en el orden nacional. Lo que yo pregunto es si ya tienen algún tipo de elemento para transmitir, en el caso de la investigación de Marcelo, a las autoridades colombianas, porque esa es mi función. Pero nada, usted desde aquella requisa hasta ahora, ¿le pasaron algo de lo que se encontró en aquellas intervenciones? No solo no me pasaron, no tendrían por qué pasarme tampoco, porque yo no tengo intervención en la causa nacional. Pero yo solamente estoy asignado al equipo de trabajo para facilitar la cooperación internacional, el enlace con las autoridades extranjeras, para nada más. No, pero hipotéticamente encuentran algo que se puede considerar importante dentro de la investigación. ¿Ese elemento le tienen que entregar a usted para que usted le pueda entregar a los colombianos o cómo es? Claro, así mismo. En el caso de que se encuentre algún indicio o algún elemento probatorio que sea útil con relación a la investigación del crimen de Marcelo, sí tienen que utilizar la vía de mi oficina para transmitir a las autoridades colombianas. Y ahí no se hizo un bypass a entregarse directamente a los funcionarios norteamericanos la probabilidad de que exista algún elemento importante.
Yo creo que es mucho más pertinente hacerle esa pregunta a los fiscales del caso, pero no obstante, con la conversación que tuvimos nosotros por todo este complejo entramado que rodea la denuncia del Senado Nacional, yo sí pude advertir que la petición que se hizo a Estados Unidos fue solamente para que ayuden con acciones técnicas en el acceso y desgrabado y apertura de teléfonos. No así para el procesamiento de la información. También quiero ser claro que en algunas de esas cuestiones levantadas en la agrupación, si existen también elementos que sean importantes para la investigación en Estados Unidos, porque recuerden que Qasem Mohammad Hijazi está en Estados Unidos y cualquier cuestión que tenga que ver con su actuación vinculada principalmente al proceso de extradición va a ser lógicamente compartida con Estados Unidos, porque así nos ordenan los tratados internacionales. No son una cuestión vinculada a la voluntad o a la subjetividad nuestra, sino son órdenes compromisos internacionales asumidos por Paraguay en tratados internacionales. Entonces, también mi oficina va a ser utilizada para esa transmisión de información. No obstante ello, toda la cooperación informal o interinstitucional se da en todo momento, sin que necesariamente sea utilizada mi oficina, porque mi oficina es solamente utilizada para las transmisiones formales. Con lo ocurrido en las últimas horas y la detención de este señor, Gabriel Salinas, ¿requerirá la constitución física de usted o de ustedes como aquella vez a Colombia o ya no hace falta? En lo que hace a mi percepción particular, en este momento están en otra sintonía de negociación. Estamos hablando de una negociación directa en materia extradicional entre Colombia y Venezuela. Yo todavía no tengo ningún tipo de intervención ahí. Una vez que se defina la situación procesal de Salinas, es ahí en donde nosotros vamos a visualizar la necesidad de ir o no a hacer algún tipo de entrevista, porque sí podemos intentar recabar información. Pero estamos haciendo todo esto de manera articulada con Colombia. Si Colombia hace esa diligencia, comparte con nosotros. Entonces, no es necesario viajar hasta allá. ¿Ha mejorado, doctor, la seguridad de usted y de otros fiscales involucrados en este caso luego de lo que sucedió con Marcelo Pecci? No existe la seguridad de los fiscales. Esa es una utopía, no es algo real. Podemos tener asignados custodios, pero nada garantiza la seguridad y la integridad física y la vida de los agentes que trabajan en asuntos vinculados al crimen organizado. No obstante, aprovecho tu pregunta para decirte que llegar a una sentencia, al enjuiciamiento de todos los que participaron del crimen de Marcelo, es una medida de desaliento a la criminalidad vinculada a los actores de justicia. Entonces, nosotros, no solamente los paraguayos, sino también los colombianos y todos los de la región, están trabajando intensamente en dar ese mensaje al crimen organizado y de esa forma nosotros poder acceder a un poco más de seguridad en nuestro trabajo. Finalmente, entonces, doctor, para cerrar nomás, eventualmente el trabajo suyo podría, no sé cómo decir, apuntalar de repente un requerimiento de extradición de Colombia si así fuese necesario, y ahí sí usted intervendría. Así mismo, claro, todo lo que Colombia necesita. No sé si ustedes recuerdan, el 10 de mayo viajamos con Alicia Saprissa y con otro equipo de la Policía Nacional a Cartagena. Nosotros volvimos de Cartagena con agentes policiales y también vinieron aquí policías judiciales colombianos. Toda esa acción de cooperación se da en el marco de la apertura de la causa que se hizo en Paraguay con fines de cooperación en este momento. Entonces, la participación de esas autoridades colombianas fue posible gracias a la apertura de una causa. De lo contrario, nada de lo que ellos pedían por esas formas podríamos nosotros llevar adelante. Pero sí te hago saber que en el caso de que haya algún requerimiento, tanto activo como pasivo, en materia de cooperación o de extradiciones, mi oficina es el vínculo que le da legalidad a la información transmitida. Don Manuel, gracias de vuelta por atendernos, sobre todo por esa situación de que tendría que estar en otras cuestiones, pero lamentablemente tiene que afrontar esto. Le agradecemos de verdad. Así es una intervención en las vacaciones, pero una intervención que nos puso muy contentos. Gracias de vuelta, don Manuel. Buenas tardes. Manuel Doldán, el agente fiscal de Asuntos Internacionales de Paraguay. Está de vacaciones, saltó esto
y ya lo escuchaba incluso en otros medios también ligados al nuestro, en sus intervenciones que decía, no, desde anoche que estamos en comunicación permanente. Se da de vacaciones, pero no tanto. Hay una línea de tiempo, porque él nos recordaba, Gabriela, yo no sabía bien eso. El 10 de mayo de este año le matan a Marcelo Pecci. Sí. Y ese mismo día, ellos cierto viajan, pero ese mismo día también se hace el allanamiento en la agrupación. Yo pensaba que era el día siguiente, ese mismo día fue. Ese mismo día fue. Lo de Marcelo Pecci fue en la mañana, prácticamente cerca del mediodía, sí. Pero vamos a recordar, porque ya con la detención de Gabriel Carlos Luis Salinas en Venezuela, los 6 identificados como autores materiales del asesinato de Marcelo Pecci, digo bien, ya están en manos de la justicia, mientras que de los autores intelectuales, como bien escuchábamos recién de primera mano justamente, todavía no se tiene información certera. Vamos al 10 de mayo, el día que asesinaron al fiscal Marcelo Pecci en una playa de Barú, en Colombia, mientras él disfrutaba las últimas horas de su luna de miel junto a su esposa, quien también el mismo día, apenas unas horas antes, había anunciado en sus redes sociales que estaba embarazada. Vamos al viernes 3 de junio, el día que detuvieron en Colombia a 5 personas que participaron directamente del crimen. Las detenciones se dieron en la ciudad de Medellín tras allanamientos que se dieron en simultáneo y que fueron encabezados por la policía y la Fiscalía de Colombia. Un poco menos de un mes después, 5 de estas 6 personas directamente involucradas ya eran detenidas. Vamos al 4 y 5 de junio, 1 y 2 días después. Se llevó a cabo ya la audiencia de los detenidos en la ciudad de Cartagena, donde 4 de ellos reconocieron los cargos y el quinto se declaró inocente. El quinto sería el denominado como Cerebro, quien articuló todo y de hecho se descubrió que tenía una especie de oficina de sicariato en Medellín. El 17 de junio fue el juicio y también la condena a 4 de los detenidos por el caso. Allí se comprobó que Wendel Carrillo fue el autor de los disparos, Eiverson Zabaleta Arrieta, quien habría transportado a los sicarios hasta la isla de Barú, mientras que Marisol Londoño y Cristian Camilo Monsalve Londoño, madre e hijo, fueron quienes realizaron la tarea de inteligencia, brindando información a los sicarios acerca de todos los pasos del fiscal. El 24 de noviembre aplazan la audiencia del quinto detenido para febrero del año 2023. Para la Fiscalía colombiana, Francisco Luis Correa Galeano es quien articuló el grupo y fue, de hecho, el coordinador financiero también. Para él se están pidiendo entre 50 y 52 años de prisión. El 20 de diciembre, en Caracas, Venezuela, cae Gabriel Carlos Luis Salinas, quien estaba prófugo por el asesinato del fiscal. Este sería quien condujo la moto acuática de la cual descendió el sicario, y con esta detención, repito, las autoridades colombianas pueden decir que todos los autores materiales ya están a disposición de la justicia, mientras que en Paraguay todavía no se pudo llegar a los autores intelectuales.